Conceptos de especiación. Según los biólogos Theodor Dobzhansky y Ernest Mayr, las especies son comunidades reproductivas con miembros capaces de estructurarse entre sí, y como la regla general, no con miembros de otras especies. A esta definición se le ha agregado, si opcionalmente ocurre cruzamiento entre especies, la descendencia producida no es tan fértil ni eficiente como cualquiera de los progenitores. Es asombroso la gran variedad de organismos que habitan en el planeta. Comúnmente alcanzamos a conocer solo una mínima parte de las especies existentes, por lo regular aquellas que viven en las regiones que habitamos o lo que aparecen en documentales, películas y revistas, pero una gran proporción de ellas permanecen ignoradas por el común de las personas. En las últimas décadas se han descubierto miles de nuevas especies y aún así se siguen descubriendo más. Como sabemos, la vida en la Tierra se originó hace poco más de 3.500 millones de años y los primeros organismos debieron de ser una estructura celular muy sencilla. Sin embargo, esas primeras formas que fueron producto de la evolución de la materia sirvieron de base para que este proceso se continuara con ellas y así se organizaran nuevos organismos con estructura cada vez más compleja y diversa. Se llama espaciación al proceso a partir del cual una sola especie se divide en dos ramas, con características diferentes, de tal manera que el cruzamiento entre ambas sea inopermanente. La evolución propicia cambios genéticos. Cuando estos son mínimos no se afecta la estructura de los organismos, pero cuando se acumulan varios de ellos, se originan tales diferentes como culminan en el surgimiento de una nueva especie, según Ernest Mayr. La formación de especies depende básicamente de dos factores: el aislamiento de las poblaciones y la diversidad genética. Se conocen cerca de 10.000 especies de aves en nuestro planeta. ¿Cómo evolucionaron en formas tan particulares? Tomemos por ejemplo a las aves del paraíso, con sus increíbles colores, formas y tamaños. Hay evidencia genética de que el ancestro común de las 39 especies fue un ave sin plumaje llamativo similar a un cuervo. El proceso que lleva a que una sola especie origine otras diferentes se llama especiación. Antes de explicar la especiación, veamos de qué hablamos cuando usamos la palabra especie. Según la definición clásica, una especie es un grupo de poblaciones naturales que pueden cruzarse entre sí y que están aislados de otros grupos con respecto a su reproducción. La especiación empieza cuando los grupos se separan en el espacio o se diferencian lo suficiente en forma y comportamiento como para que los individuos de un grupo dejen de reproducirse con individuos ajenos a dicho grupo. Una forma en que puede evolucionar una nueva especie se da cuando un pequeño grupo de individuos coloniza una nueva área que está fuera de su área de distribución natural. Por ejemplo, una isla volcánica que emerge en el océano, lejos de la costa del continente. Durante millones de años, mientras la isla crece y reduce su actividad volcánica, comienzan a crecer plantas, pero aún no hay aves. Hasta que un día, un grupo de aves comunes en el continente son arrastradas por una tormenta y fundan una nueva población. Si estas aves pasan del continente a la isla, solo en raras ocasiones, las condiciones para el aislamiento reproductivo están dadas y la flamante población de la isla está en camino de convertirse en una especie nueva. Al cabo de miles de generaciones, cada población irá cambiando, debido a la selección natural y sexual, y desarrollarán diferentes formas, cada una con su propia huella genética.
Pero, ¿qué tan seguros podemos estar de que la población isleña es lo suficientemente diferente como para ser considerada una especie nueva? Pongamos a prueba nuestra definición. Si colocamos una hembra de la especie continental para que copule con un macho isleño, luego de 200 generaciones de aislamiento, unos 400 años para las aves, ¿copularán? Al parecer las dos aves todavía pueden reconocerse como miembros de una misma especie. ¿Qué pasará luego de otras 1000 generaciones de aislamiento? Ahora el canto del macho le suena un poco extraño a la hembra, pero aún así decide aparearse con él. ¿Qué ocurre si consideramos otras 10.000 generaciones de aislamiento? Esta vez, la hembra ni siquiera reconoce el canto del macho y no muestra ningún interés. Si las preferencias de esta hembra son comunes en el resto de la población, ya podremos hablar de dos especies distintas, una en el continente y otra en la isla. Este tipo de encuentros no ocurren en la realidad. En este caso, como las aves evitan volar sobre el océano, y las aves de la isla y las del continente rara vez llegan a encontrarse. Como se interrumpe el intercambio de genes entre ambas poblaciones, las diferencias genéticas se acumulan y las dos poblaciones se convierten en especies distintas. En la práctica, los científicos clasifican a las especies separadas geográficamente por sus diferencias genéticas, no observando citas a ciegas. Existe otra clase de especiación, que ocurre cuando un ambiente se divide y una población extensa resulta fragmentada. Supongamos que nuestra isla crece con el tiempo y que el volcán origina una cadena montañosa en el centro de la isla y se forma un valle en la costa este. Con el tiempo, las aves del este, que cuentan con abundantes frutas y necesitan solo un adulto para criar a sus pichones, desarrollan sistemas de apareamiento diferenciados. Los machos compiten por múltiples cópulas y, para llamar la atención de las hembras, desarrollan plumajes y despliegues nupciales vistosos. En un sector del valle, los machos desarrollarán plumas en su cabeza, mientras que en el otro lo mismo ocurre pero en la cola. Mientras tanto, las aves del oeste luchan contra la escasez de alimento y no desarrollan un sistema especializado de apareamiento o un plumaje llamativo. Al igual que antes, en etapas tempranas de la especiación, cuando individuos de poblaciones aisladas se encuentran, las aves del este y el oeste se aparean enseguida. Pero con el paso de las generaciones, los machos del este se vuelven cada vez más vistosos y a las hembras del oeste empiezan a parecerles que los hábitos de los machos del este son aburridos y sorprendentes. Pero esto aún no alcanza para arruinar una cita. Incluso después de 10.000 generaciones de aislamiento geográfico, algunas hembras del oeste continuarán siendo atraídas por los despliegues del macho. En este momento, los huevos que ella ponga serán inviables porque las poblaciones son demasiado diferentes, como para ser genéticamente compatibles. Repasando, en esta clase de especiación una barrera geográfica fragmenta el ambiente en 3 regiones y una nueva especie de ave surge en cada una de ellas. ¿Qué ocurrirá si en la costa suroeste se forma una península que permite a las aves del este mezclarse con las del oeste? Para entonces, los sistemas de apareamiento serán tan diferentes que las dos especies no podrán volver a reproducirse. Ahora dos especies emparentadas pueden coexistir, pero como ya no se pueden cruzarse con éxito, no hay vuelta atrás. Entonces, ¿cómo evolucionaron las 39 especies de aves del paraíso a partir de un ancestro parecido al cuervo? Nueva Guinea y las islas que la rodean, donde las aves del paraíso evolucionaron, han sufrido dramáticos cambios en tiempos geológicos.
aislando poblaciones una y otra vez. Tras miles de generaciones de aislamiento, la selección natural y sexual transformaron a las poblaciones fragmentadas en un maravilloso conjunto de especies coloridas. El proceso de especiación continúa y la separación tras separación surgen especies únicas. Increíblemente, las 10.000 especies diferentes de aves que podemos ver hoy evolucionaron a partir de un mismo ancestro. Y es gracias a los procesos evolutivos que guían la especiación, que nuestro planeta cuenta con tan asombrosa biodiversidad. La especiación es básicamente el proceso en el que una especie de planta, animal o cualquier tipo de organismo se divide en dos especies diferentes. En otras palabras, nuevas especies surgen a partir de especies ya existentes. En general, se pueden distinguir tres tipos básicos de especiación: la especiación alopátrica, especiación parapátrica y la especiación simpátrica, y vamos a explicar cada uno de ellos con un ejemplo sencillo. Vamos a empezar con la especiación alopátrica. Para este tipo de especiación se va a imaginar que existen individuos de una especie que están en un determinado lugar. Luego de tiempo surgen barreras como montañas, ríos y océanos que separan a estos individuos y dificultan la reproducción entre ellos. Con el paso de muchos años, estos grupos separados por estas barreras pueden llegar a diferenciarse lo suficiente y se forman nuevas especies. Un ejemplo real de especiación alopátrica ha surgido de estudios realizados en el Istmo de Panamá. Inicialmente, donde ahora está Panamá, habitaban muchos individuos de una especie de camarón. Luego de mucho tiempo empezó a surgir una barrera de tierra que hizo que se separaran las poblaciones de estos camarones, y algunos individuos quedaron en el Océano Pacífico y otros en el Océano Atlántico, sometidos a condiciones de temperatura, salinidad y marea muy diferentes, lo que produjo que se originaran dos especies de camarones diferentes. El segundo tipo de especiación es la especiación parapátrica, en donde no es necesario que existan barreras como ríos, montañas u océanos, sino que la formación de la nueva especie inicia el borde de la distribución de los individuos de la población madre y se comienza a presentar apareamiento selectivo, es decir, individuos eligen aparearse con otros individuos que tienen ciertas características específicas. Este tipo de especiación es común en organismos con poca capacidad para moverse, como algunas plantas. Un ejemplo de especiación parapátrica ocurre en una planta conocida comúnmente como grama de olor. En esta planta, algunos individuos que están en los bordes de la distribución de la población se hicieron tolerantes a metales pesados, lo que ha hecho que cambien sus características y empiecen a aparearse con otros individuos específicos, produciendo una nueva especie de planta que se va formando en el borde de la distribución de la especie madre. Y por último, hay que saber la especiación simpátrica, que al igual que la especiación parapátrica ocurre sin la formación de barreras. En este tipo de especiación se forma la nueva especie a partir de individuos que están en el centro de la distribución de la población y no en los bordes, como lo vimos en la especiación parapátrica. Estos individuos adquieren hábitos distintos y hacen que después de un tiempo no se reproduzcan con otros individuos de la misma especie, y como ejemplo de especiación simpátrica estará la de los peces de los lagos africanos. Entre lagos del continente africano llamados Victoria, Malawi y Tanganica actualmente habitan más de 1.500 especies de peces de una familia llamada Ciglio. Estos peces hace muchos años hacían parte de pocas especies. Sin embargo, en estas pocas especies, algunos individuos empezaron a consumir única y exclusivamente ciertos tipos de alimentos, y algunos, después de muchas generaciones, se empezaron a volver carnívoros y carroñeros, herbívoros, y algunos empezaron a nadar en el fondo de los lagos y otros en la superficie, hasta que lograron formar muchas especies, cada uno con hábitos diferentes.